Bueno, el tema de hoy es paradigmas de programación. Y aquí es donde muchos nos ponemos a pensar, ¿qué es esto de paradigmas de programación? O sea, esta palabra paradigma, ¿qué engloba y qué pasa cuando ya se le aplica a la programación? ¿Alguna vez han oído ustedes la palabra paradigma? El paradigma es una forma de hacer las cosas, ya sea en un contexto determinado de tiempo o de lugar o de prácticas dentro de un oficio. Veamos el concepto así como del libro de texto. Un paradigma, aparte de ser una manera de hacer las cosas, puede ser una manera de pensar. O sea que los paradigmas no solo se limitan a hacer las cosas. Un paradigma es cómo pensamos o vemos o hacemos las cosas en un momento determinado, ¿verdad? O sea, en un contexto. Eso es un paradigma, es un modelo, una norma que se sigue para ver, hacer o pensar las cosas, para que ya lo tengan así como de libro de texto. Cuando ya se lo anexamos a la programación, o sea, que aquello era paradigma en términos generales, pero cuando ya pasamos al área que nos compete, ¿verdad? Ya al área de la programación, es cuando ya nosotros establecemos un estilo de programar, una forma en la que nosotros programamos o una forma en la que nosotros procedemos para resolver algo que se nos presente. Y esto, pues obviamente, desemboca en cómo nosotros creamos nuestros softwares. Entonces, el paradigma de programación es eso, es un modelo, un estilo de programar. Hoy en día, los lenguajes ya no se rigen por un solo estilo. Hoy en día ha surgido un término llamado multiparadigma y la mayoría de lenguajes de programación modernos obedecen al multiparadigma, ya no se enfrascan en uno solo. Pero vamos a estudiarlos en esta clase por separado, cada paradigma para ir entendiéndolos y luego por lo menos ya saber cuando estemos programando en algún lenguaje dentro de qué paradigma nos encontramos. ¿Por qué es importante saber el paradigma o los paradigmas que tienen un lenguaje determinado? Porque eso nos ayuda a poder encontrar ayuda, valga la redundancia, a poder encontrar documentación, nos ayuda a poder encontrar documentación para resolver algún problema o nos prepara mentalmente para saber de qué va ese lenguaje. Entonces hay en el estándar normalmente aceptado, ¿verdad? Porque yo sé que hay otros paradigmas que han surgido por ahí, pero estos son los 5 grandes paradigmas más aceptados. Está el paradigma imperativo, que es el que vamos a ver hoy. El paradigma imperativo, ¿verdad? Que se basa en el uso de procedimientos, paso a paso, estructuras a partir de un ciclo, de una función main. Es el que siempre hemos usado en C++, en algunas rutinas en Java. A pesar que Java es orientado a objetos, tiene algo de imperativo, entonces es la forma en que hemos programado últimamente hasta esta clase. BASIC, que es un lenguaje antiguo, también es basado en el paradigma imperativo, donde el algoritmo va paso a paso y se manda a llamar el programa a través de una función de entrada conocida como función principal. Bueno, hay más cosas que decir del paradigma imperativo, las vamos a ver cuando lo veamos como tema. Luego está el paradigma declarativo, donde hay lenguajes que todavía está la discusión si son de programación, como el HTML, pero sí son considerados lenguajes de programación, pero a un nivel declarativo. ¿Qué significa esto? Que solo sirven para establecer una estructura, ya sea de documento, como en el caso de HTML, no automatizan, o en el caso de SQL, que sí automatizan, pero es un script de comandos, o XML y JSON que describen un documento
con información. Esos son lenguajes dentro del conocido paradigma declarativo. Luego viene el paradigma orientado a objetos, que es donde estudiamos Java, y Java era orientado a objetos. Ya ustedes saben que es un objeto a estas alturas, ya llevaron la clase de programación orientada a objetos. Visual Basic.net, C#, Python, y Ruby y otro montón de lenguajes están dentro de este paradigma orientado a objetos. Que por cierto, el paradigma orientado a objetos nace a partir del paradigma imperativo. Ya vamos a ver un diagrama de eso. El paradigma funcional, que ya es basado en que los programas ya no dependen de un ciclo main, sino que se basan en llamadas a funciones a partir de eventos. No hay un punto de entrada como en JavaScript y como el lenguaje Lisp, que es el primer lenguaje funcional de la historia. Luego el paradigma lógico, que se lo ve. Este es el segundo parcial, vamos a ver este. Y en el tercer parcial vamos a ver este. El paradigma lógico ya basado un poco más en la inferencia de tomar una decisión, que es la base de la inteligencia artificial, solo que todavía no llega tan lejos. Entonces, estos son los paradigmas de programación que vamos a estudiar en la clase y son los paradigmas de programación más populares y son los aceptados. Y aquí lo vemos en un diagrama. Como verán, en realidad es que hay dos grandes grupos de paradigmas de programación. Los lenguajes de tipo imperativo, que son aquellos basados en un algoritmo paso a paso e inician en una función main, es una función de entrada principal, y los declarativos que parten a partir del concepto de no cómo estamos programando, sino que qué es lo que necesito programar. O sea, describe el problema y habla del problema, pero no le importa cómo lo vamos a resolver. En cambio, en el imperativo, paso a paso resolvemos el problema. Dentro del paradigma imperativo es que nace el paradigma orientado a objetos. Y dentro del paradigma declarativo hay una serie de grupos conocidos como el paradigma funcional, lenguajes del paradigma funcional, lenguajes del paradigma lógico, y el declarativo tiene lenguajes propiamente declarativos, o sea que no son ni lógicos ni funcionales, sino que son puramente declarativos, como ser los lenguajes descriptivos, como el HTML y el XML, que son declarativos, descriptivos, no ejercen ningún tipo de interacción o de dinamismo, sino que solo describen estructuras de documentos, así se le llaman declarativos descriptivos, y están los declarativos algebraicos, como SQL, que son para manipulación de información y ejecución de comandos. Por hoy, esto es lo que quería que viesen. Nos vemos entonces en la próxima clase.